Muy buenos días con todos. A continuación les voy a hacer la segunda parte del video de la importancia de la sociedad para un niño, para los hijos de una familia estable. Bueno, los datos estadísticos lo ratifican. Todos los datos estadísticos. Bueno, hace 2 meses hice la primera parte sobre las estadísticas en los Estados Unidos. ¿Y por qué tomo a Estados Unidos? Porque ahí es donde hacen mayor tipo de investigaciones, porque tienen el dinero, el recurso y también tienen las mejores mentes para poder hacer esto. Entonces, les hice los datos estadísticos, los 10 primeros de las familias que no tienen un padre presente en la vida, de las madres solteras y de los niños que no tienen un padre presente en la vida. Entonces, les voy a decir la número 11. Solo el 68% de los niños pasará toda su infancia con una familia intacta. O sea, quiere decir que el 32% no, o sea, el 1/3 no. Pero ustedes se dan cuenta en las comunidades afroestadounidenses y latinas. En la afroestadounidense es por lo general 2/3 de los niños pasarán o 3/4 de los niños pasarán sin padre. Y de las latinas por lo general la mitad, un poco más de la mitad. Y si se dan cuenta de las familias como de las culturas que tienen más éxito en Estados Unidos, por ejemplo, de la India, los coreanos, japoneses, chinos, de la India. Por lo general, las familias disfuncionales y madres solteras y divorcios en estas culturas por lo general son menos del 10%. La número 12. El 75% de los violadores están motivados por la ira, desplazada que se asocia con los sentimientos de abandono que involucran a su padre. Estados Unidos, Departamento de Justicia. El 75% de los hombres que violan es porque tienen ese sentimiento de abandono de su padre. La número 13. Vivir en un hogar sin padre es un factor que contribuye al abuso de sustancias, y los niños de dichos hogares representan el 75% de los pacientes adolescentes tratados en los centros de abuso de sustancias. Estados Unidos, Departamento de Justicia. Estaba viendo un documental donde el Dr. Jordan Peterson con el Dr. Warren Farrell, que es el mejor escritor en referencia a la importancia de los padres en la vida de los niños. El Dr. Warren Farrell tiene un libro que se llama El mito del poder masculino, y ahí en base a estadística, base a datos, miente esa idea de que los hombres tenemos poder. No, hay un grupo pequeño de hombres y mujeres que tienen el poder. No es que los hombres tengamos el poder. Y él tiene un libro que se llama El mito del poder masculino. Y también tiene otro libro que se llama The Boy Crisis. Sí, la crisis de los varones, de los hombres varones jóvenes, o sea, de los niños varones. Y ese libro también es interesante. Y se dieron cuenta de que las personas que abusan sustancias por lo general son personas impulsivas. Pero muchas de estas personas impulsivas, el 40% les viene por la genética y el 60% les viene por el condicionamiento social que reciben de la sociedad o de su entorno. Entonces estaba viendo que, por ejemplo, cuando estos niños viven sin el papá y viven solo con la mamá, por ejemplo, el niño le dice a la mamá, quiero comer helado, quiero comer helado, quiero comer helado, y le insiste tanto a la mamá que la mamá cede hacia las presiones de ese hijo. Es más posible que pase eso. Bueno, mi mamá no era así, y por eso le agradezco. No cedió a las presiones. Y al final la mamá cede a las presiones de ese instinto del ser humano de solo buscar placer y evitar dolor. Entonces un padre por lo general dice no. Y el no del padre por lo general es contundente, que es un no definitivo. En cambio, el niño aprende que con la mamá puede negociar, y puede manipular, y puede llorar, y puede hacerse la víctima. Y eso, como las mujeres son mucho más empáticas que los hombres, y el nivel de serotonina que segregan las mujeres cuando tienen hijos, sobre todo pequeños, es 10 veces superior a la del hombre, multiplicado por 10. Y eso hace que las mujeres de cierta manera ayuden a los niños a sobrevivir, pero al mismo tiempo los malcrían. Entonces, esto hace que estos niños, esa impulsividad que tienen,
de ser impulsivos no se controlen cuando no son puestos límites. Si ustedes se dan cuenta, las culturas de la India, de Corea, China, Japón, que tienen más éxito Estados Unidos comparada con las que tienen menos éxito las culturas nativoamericanas, después la negra y la hispana, la diferencia no es genética en los genes, sino la diferencia es en la cultura, de cómo estos padres educan a sus hijos. En la cultura, por ejemplo, en la cultura esas asiáticas, los adultos y los mayores son bien respetados. En Japón, en China, cualquier adulto, como era yo cuando era niño, te puede decir a ti que estás haciendo malas cosas. A un niño le puede decir y le puede corregir al niño. No físicamente, pero sí le puede regañar. En cambio, eso se ha perdido en nuestra sociedad y muchas de las veces los papás son alcahuetes de los hijos, sobre todo las mamás. Entonces estaba en la parte 13. 14. El 85% de los niños que exigen algún tipo de trastorno, que exhiben, perdón, algún tipo de trastorno de comportamiento provienen de un hogar sin padre. Estados Unidos, Departamento de Justicia. 15. El 90% de los jóvenes de Estados Unidos que deciden huir de casa o quedarse sin hogar por cualquier razón originalmente provienen de un hogar sin padre. El 90%. Usualmente, ¿por qué ocurre esto? Que el 90% de hombres y mujeres que viven en un hogar de una madre soltera quieren irse porque generalmente esta mamá empieza a meter a nuevos hombres y esos hombres muchas las veces se tornan agresivos, quieren violar a las mujeres, quieren agredir físicamente a estos niños, adolescentes, y por eso muchos de ellos escapan de la casa. Entonces se han hecho investigaciones en Estados Unidos donde el padre biológico es casi imposible que agreda sexualmente a la hija o al hijo, o agreda, es menos prominente, o sea, menos prominente. El abuso sexual y el abuso físico de los niños con un padrastro es multiplicado por 100, creo, o por cientos de veces. Las estadísticas lo dicen. Entonces el papá, como son hijos biológicos de ellos, por lo general tiene más compasión y tiene a ser más responsable por ese hijo. Y hay una razón genética. Porque ustedes, si se dan cuenta, por ejemplo, una manada de leones, por ejemplo, un león macho alfa, que vence a otro león macho alfa. Ese león, cuando se mete con las nuevas leonas, ese león no acepta las crías de ese león. Simplemente asesina a esas crías. Y esto ocurre en casi todos los machos de la naturaleza. Casi todos los machos. Los machos que toman posesión de la hembra por lo general no quieren los hijos del otro macho. ¿Por qué? Porque esto es una razón biológica, evolutiva, que para nosotros lo más importante es sobrevivir. Y para sobrevivir tenemos que tomar agua, oxígeno y comer. Y la segunda cosa más importante aparte de sobrevivir es perpetuar la especie. O sea, tener sexo, tener relaciones sexuales. Entonces eso está impregnado en nuestro instinto de sobrevivencia. Y si nos damos cuenta, o sea, eso de los padrastros y todo, o sea, sí ocurre, hay padrastros que son mejores que los papás biológicos, pero no es la norma, es la excepción. Entonces es muy peligroso, sobre todo para las mujeres, darle un padrastro a los hijos. A los hijos, sobre todo cuando tienen niñas, hijas. Porque estos asesinos en serie, estos violadores, estos pedófilos, yo vi documentales de ellos y ellos decían que muchas las veces se metían con madres solteras y ayudaban a las madres solteras solamente para quedarse solos con sus hijos. Y de esa manera depredar a sus hijos, o sea, sexualmente hablando. Entonces, las mujeres que, por ejemplo, destruyen la familia y se separan de sus hombres, tienen que tener mucho cuidado porque muchos de esos hombres se van a meter con ellas solamente para tener acceso a sus hijos, muchos de ellos pedófilos, así como muchos sacerdotes se hacen sacerdotes porque son pedófilos, así como muchos ginecólogos quieren ser médicos de mujeres porque son muchos de ellos ya depravados sexualmente. Entonces, siempre tenemos que saber las motivaciones de dónde se originan estos problemas y qué es lo que le motiva al ser humano. Entonces, los hombres por lo general estamos más motivados sexualmente hablando, de tener el mayor número de hembras o mujeres. En cambio, las mujeres están motivadas en conseguir la mayor
cantidad de recursos de los machos. Es que así funciona la naturaleza, porque la cantidad de calorías que produce una madre cuando tiene un hijo y está embarazada no es suficiente para que ella sola pueda sobrevivir. En cambio, el hombre no puede obtener sexo por él solo, necesita de la mujer. Entonces, esto es una estrategia de la naturaleza que hace que la mujer obtiene del hombre lo que ella quiere y el hombre obtiene de lo que él quiere. Entonces ahí es cuando viene la unión y la simbiosis, la necesidad mutua. Si ustedes se dan cuenta, todo lo positivo en la naturaleza es una simbiosis, donde un organismo se beneficia del otro. No sé si ustedes han podido ver pájaros que están encima de los cocodrilos, y los cocodrilos le permiten a sus pájaros que estén encima de ellos. ¿Y por qué les permiten esos cocodrilos que esos pájaros estén encima de ellos? Porque esos cocodrilos tienen como algún tipo de chinche, algún tipo de estos bichos, y esos pájaros se comen de la cabeza de él. Entonces, el cocodrilo ¿qué obtiene? Limpieza. Y el pájaro ¿qué obtiene? Alimento. Entonces, eso es una simbiosis. Y todo en la naturaleza que funciona entre una especie y la otra, o en este caso entre el macho y hembra, es porque hay una simbiosis. ¿Y por qué la simbiosis es tan importante en los seres humanos? Porque la mujer necesita muchas calorías para mantener a sus hijos. Si ustedes ven las perras o las gatas, ellas no necesitan del macho. ¿Por qué? Porque el periodo de maduración o de crianza de sus crías no es tan largo como es de los seres humanos. Imagínense, 15, 20 años. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, debido a que tiene el cerebro tan grande, sale subdesarrollado, no formado completamente. Y eso hace que sea muy dependiente de la madre y por consecuente del padre. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de dominación del mundo ha sido nuestro cerebro, especialmente esta área prefrontal. Entonces, es muy importante eso, o sea, que entendamos, toda la naturaleza tiene una razón de ser. La estadística número 16. El 63% de los suicidios juveniles involucran a un niño que vivía en un hogar sin padre cuando tomaron su decisión final. El 17, o la 17, los niños que viven en un hogar monoparental o en un hogar familiar informan menos monitoreo de trabajo escolar, menos supervisión social y tienen menos expectativas educativas. Bueno, la mamá no se va a cansar, pues no tiene tiempo, imagínense. Si estando dos personas hacen un mejor trabajo que una sola. Entonces aquí les voy a dejar este video. Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, que es Psicólogo Eugenio, también por mi página personal de psicólogo Eugenio Cabrera. Bueno, o psicólogo Eugenio Cabrera, no me dejaron poner el otro apellido, por eso no lo puse. En la descripción del video estarán detalles de cómo yo les puedo ayudar con consultas psicológicas para que les pueda ayudar. Sobre todo a los hombres, yo ayudo más a hombres y a mujeres también. Pero a los hombres les puedo dar más ayuda debido a que el problema en sí más grande de la sociedad actualmente es la falta de masculinidad. Y eso trae muchas consecuencias en la sociedad. Toda civilización que ha caído en picada ha sido por la falta de masculinidad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en nuestra sociedad. Entonces yo les puedo ayudar mucho con estos inconvenientes para que ustedes puedan, pueda yo ayudarles a ustedes a que mejoren este tipo de problemas en su vida. Sobre todo ustedes hombres a que puedan descubrir su propósito y meta en la vida y puedan tener mejores relaciones con ustedes mismos, con su familia, con sus mujeres, con la mujer o mujeres que tengan en su vida, o sea, hermanas o cualquier tipo de persona femenina que esté en su vida. O sea, tienen que entender muchas cosas. Y no solo eso, entenderse ustedes mismos, que es lo más importante. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen un excelente día. Que les vaya muy bien.